Amado, muchas bendiciones. Bienvenidos al reto de la Biblia cronológica en la semana 44. Este devocional de hoy lo he titulado De la mesa al monte. En el día 1 de esta semana vimos la adoración que anticipa la cruz. La escena en Betania marca el inicio de la semana más trascendental de la historia. María, movida por un amor profundo hacia nuestro Señor Jesucristo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume costoso y lo derramó a los pies del Maestro. A los ojos de muchos fue un acto irracional, fue un acto como que, wow, ¿cómo esta mujer va a botar todo este perfume a los pies del Maestro? Ella ungió al rey para su sepultura, entendiendo, aunque quizás sin palabras, lo que estaba por suceder. Su gesto lo encontramos en la esencia de de la adoración, en una entrega total y el reconocimiento de quién es Cristo. Y Jesús dijo, déjenla tranquila, déjenla tranquila. En este día también vimos la entrada triunfal, amén, a Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías 1:9, que el pueblo gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su entusiasmo pronto se transformaría en indiferencia. El mismo Jesús que fue recibido con palmas, ese mismo Jesús sería rechazado por esa misma multitud. Cuando llegó al templo, Jesús expulsa a los mercaderes y declara: mi casa será llamada casa de oración. No fue un arranque de ira, sino una manifestación de autoridad divina. En ese momento el Señor no solo limpia el templo físico, sino que anticipa la purificación espiritual que traerá el sacrificio. Cristo no quiere solo entrar a ciudades, Cristo quiere entrar y reinar en cada uno de nuestros corazones. Debemos reconocerlo como digno de lo mejor, que nuestra adoración no sea una emoción pasajera del domingo, no sea una emoción pasajera de un ayuno, no sea una emoción pasajera de un evento que nos reunimos a orar, no, porque solo los corazones purificados pueden experimentar su presencia transformadora. En el día 2 vemos la autoridad del Rey Celestial. Después de limpiar el templo, las autoridades religiosas que se sienten amenazadas y cuestionadas por Jesús, dice, ¿con qué autoridad tú haces esto? Mateo capítulo 21, versículo 23. Pero Jesús no se somete a sus trampas, les responde con una pregunta que revela su incredulidad. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Su silencio los expone. Ellos conocían las escrituras, pero no reconocían la voz de Dios. Jesús usa parábolas en este día para confrontar la dureza del corazón humano. La parábola de los labradores malvados es una imagen del trato de Israel con los profetas. El dueño envía siervos, que eran los profetas, pero los labradores lo golpean y lo matan. Y finalmente envía a su hijo y ellos también lo matan. Jesús se identifica como ese hijo rechazado. Sin embargo, el reino no se detendrá y será dado al pueblo que produzca fruto. Juan nos recuerda en este día que esta incredulidad no fue por falta de señales, sino por resistencia al amor divino. Amado, hay gente que va a ver sanidad, hay gente que va a ver milagros, hay gente que va a ver prosperidad y todavía heredará resistencia al reino de Dios. Hay gente que dice, no, si a mí me pasa esto, si Dios hace esto, entonces yo le sirvo. Amado, aunque muchas personas vean eso, a veces no le sirven al Señor. La autoridad de Cristo no se impone con violencia, sino con verdad. Hoy muchos aún cuestionan, queriendo a un Cristo que apruebe sus caminos, pero Jesús sigue preguntando, ¿crees en mi autoridad que viene del cielo? Si la creemos, entonces debemos rendirle cada área de nuestra vida a Él. En el día 3 vemos la sabiduría del reino frente a la hipocresía. Jesús enfrenta una serie de trampas cuidadosamente planeadas. Los fariseos, los herodianos y los saduceos que no se llevaban bien entre sí, amado, unen fuerza para hacer caer a Jesús. Un grupo normalmente opuesto se unen contra él, pero Cristo, lleno del Espíritu Santo, responde con sabiduría celestial. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Hay gente que se reúne o dice, mira, ahí viene el cristiano, ahí viene la cristiana, hazle tal o cual pregunta para ver si de verdad es de Dios y cuestiónala. Mira, esto es verdad, pero la palabra dice que
que Dios es amor, ¿cómo es posible eso, no? Y por eso es que nosotros debemos estar preparado para responder con sabiduría de lo alto, con la sabiduría del Espíritu Santo. Cada pregunta sobre lo que hicieron, sobre los impuestos, Jesús pide una moneda y le pregunta, ¿de quién es la imagen que está inscrita en la moneda? Y ellos responden, del César. Entonces Jesús dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre digo que, amado, el dar, el problema no está en la cantidad, en lo que usted pueda dar, en lo que usted pueda hacer. El problema a veces está en nuestro corazón. A veces no, siempre está en el corazón. Porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces ellos querían hacer caer a Jesús para preguntarle diciendo, bueno, déjame ver si este maestro que dice ser maestro paga los impuestos. Porque si decía que no, se iba a meter en problemas con Roma. Y si decía que sí, bueno, ahí viste, no paga nada, no hace nada. Entonces Jesús le dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces hay personas que le piden a Dios en oración que los prospere, que los bendiga, y cuando les toca darle al reino, darle lo que le pertenece a Dios, lo que no nos podemos robar, porque dice la palabra, ¿quién robará al Señor? Lo que le pertenece al Señor. Entonces empezamos a cuestionar, no, pero ¿y si yo hago esto? ¿Y si yo hago lo otro? Amado, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los saduceos que no creían en la resurrección intentaban ridiculizar a Jesús con una pregunta, preguntándole que si una mujer se casaba, de quién era el esposo, y Jesús le dijo, mira, ustedes erráis, ustedes son unos ignorantes en las escrituras. La fe verdadera se fundamenta en el conocimiento de la palabra y confiar en el poder del Dios vivo. Y Jesús le dice, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Amén. El Dios al cual usted y yo le servimos es un Dios vivo, no es un Dios de muertos. La sabiduría divina no responde con ira ni con orgullo, sino con verdad y mansedumbre. Amén. Hay personas que saben mucha Biblia, que leen muchas escrituras, que saben mucha teología, pero muchas veces responden con ira y con orgullo, solamente para ganar el punto. No están buscando la mansedumbre ni la paz. No, es que quiero avergonzar a esta persona, quiero dejarlo mal. Jesús nos enseña a discernir cuándo hablar y cómo responder. Vivir en integridad, amado, es lo mejor que nos puede pasar, porque es el mejor argumento en que usted y yo podemos tener para cada día estar libres, libres de todo orgullo, libres del pecado de la arrogancia, de la soberbia. Amén. El día 4 vemos la vigilancia y la fidelidad hasta el fin. Vemos que en el monte de los Olivos Jesús habla sobre los tiempos finales. No buscaba atemorizar, sino despertar a sus discípulos. Me gusta esta palabra, despertar. Porque cuando un discípulo despierta, cuando una persona en Cristo despierta después de un largo sueño, amado, esa persona se activa a hacer las cosas del reino. Dice la palabra, no ignoréis, como muchos que duermen. Hay personas que están dormidas espiritualmente, están vivas, caminan, trabajan, tienen familia, pero espiritualmente tienen un letardo, amén. Y hay letardos que vienen para juicio, para demostrar lo que hay en nuestro corazón, para que Dios limpie, para que Dios sane nuestros corazones. Y cuando Dios despierta a un discípulo, amado, si Dios te ha despertado para este tiempo, pues levántate a predicar, a hacer de bendición, a ser columna financiera de la iglesia. En lo que Dios te levante, en lo que Dios te despierte, hazlo. Hazlo, amén. A veces Dios nos despierta y todavía estamos como cuando una persona se acaba de levantar, todavía estamos soñolientos espiritualmente. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál será el propósito, amado? Cuando Dios despierta un discípulo, es para bendición, amén. Vivir vigilante es más que observar los tiempos. Hay gente que ve algo en YouTube, pastor, ¿qué opinas de esto? Pastor, ¿qué crees de esto? Amado, no es solamente observar los tiempos, es vivir plenamente en que Cristo vendrá un día por su iglesia. Y si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, es discípulo de Cristo, se está comportando como tal, camina como tal, amado, usted no tiene que tener miedo de los tiempos finales. Es mantener el corazón alineado a Cristo. La espera no es pasiva, es activa. Servir, amar, evangelizar y perseverar. Una de las cosas que nosotros tenemos como iglesia, de lo que
Yo enseño como pastores que un discípulo evangeliza, un discípulo guía, un discípulo bautiza y un discípulo enseña, porque hacemos la gran comisión y por el mundo predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, amén. En el día 5, el amor que se entrega en la mesa. En la víspera de su pasión, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. En aquella cena se conmemora la liberación de Egipto. Ahora adquiere un nuevo significado. Jesús dice, toma pan y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Y luego levanta la copa. Esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no se trata de un cordero pascual. Él mismo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de la tensión, Jesús se levanta, toma la toalla y lava los pies de los discípulos. Es un acto más de humildad y más humilde que alguien haya hecho. Enseña que el verdadero liderazgo no busca reconocimiento, sino servicio. Amén. Aún sabiendo que Judas lo traicionaría y Pedro lo negaría, Jesús los amó hasta el fin. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos en su amor ese amor que fue y será, amén, por nosotros los discípulos, ese amor de entrega por cada uno de nuestros pecados en la cruz. Y Jesús dijo, y hacer esto en memoria de mí. Y por último, para ir terminando este resumen, el día 6, la oración que aún nos sostiene. Y vemos la oración de Juan capítulo 17. En las últimas horas de la cruz, Jesús abre su corazón. Les dice a los discípulos, no se turbe vuestros corazones. Y eso también es para ti, que no se turbe tu corazón. Les promete que va a prepararles morada, que enviará el Espíritu Santo, el Consolador. Declara con autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Y en el 15 se presenta como la vid verdadera. Las ramas solo pueden dar fruto si permanecen conectadas a Él. Y en el capítulo 17, Él lee una oración sacerdotal más sublime de toda la historia, amén, donde Él ora por sus discípulos, para que no los quite del mundo, para que sino que el Padre los proteja. Y no solamente ora por los discípulos que estaban ahí, dice, y oro también por los que han de venir. O sea, usted y yo somos esos discípulos que habían de venir. Estas palabras son como un bálsamo para el alma cansada. Jesús no nos dejó solo, nos dio el Espíritu Santo y nos cubrió en oración. Permanecer en Él es la fuente de toda paz, amado. Si Él venció, nosotros también venceremos, amén. Esta semana nos lleva de la fragancia de Betania al silencio de Getsemaní. Jesús no caminó hacia la cruz por obligación, sino por amor. Cada enseñanza, cada gesto, cada lágrima apunta a una sola verdad. Dios nos amó hasta el extremo y nos sigue amando. El llamado para nosotros es claro, amado. Adorar como lo hizo María, obedecer como los discípulos fieles, vigilar como las vírgenes prudentes y servir como Cristo lo hizo. No basta con conocer la historia, debemos vivirla. Que esta semana Dios nos encuentre verdaderamente con corazones limpios, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Y que, como lo dije, de la mesa a la cruz. Y con esto terminamos el resumen de la semana número 44 del reto La Biblia Cronológica.